Y está con nosotros el señor ministro de Salud y Protección Social desde la ciudad de Bogotá, el doctor Fernando Ruiz Gómez. Hoy es un día especial, ministro, porque quiero que hagamos un barrido de cómo avanza la vacunación. Ya tenemos con corte de ayer no más de 913,000 vacunados. Esperamos con el impulso de hoy poder nosotros y lo que avancemos mañana llegar a esa cifra del 1.000.000 de vacunados en Colombia, una meta que nos trazamos el día 17 de febrero, donde dijimos que a los 30 días estaríamos llegando al 1.000.000. Esos 30 días se cumplirían el 20 de marzo. Recuerden que febrero tenía 28 días. Y nosotros esperamos que con las cifras de hoy y mañana tengamos ya ese 1.000.000 de vacunados. Pero esto viene acompañado también de dos medidas muy importantes. Una que usted anunció ayer, señor ministro, que la habíamos decidido en el gobierno, y es empezar ya a que las personas mayores de 80 años que no hubieran asistido a la vacunación de manera agendada ya puedan estar a algunos de los sitios de vacunación para que reciban la vacuna sin cita previa. Pero también se ha tomado una decisión muy importante, la resolución 327 del Ministerio de Salud, que ya habilita el inicio de lo que se conoce como la etapa 2 del Plan Nacional de Vacunación. Muy importante que también dejemos claro que esa etapa 2 no quiere decir que ya hayamos terminado en su totalidad la etapa 1, pero como hemos ganado eficiencias en tantos lugares del territorio con la vacunación, se habilita ya la etapa 2. Y esta resolución del Ministerio de Salud es supremamente importante. El ministro Fernando Ruiz va a hacer referencia a ella y también sobre las expectativas que tenemos para seguir avanzando con el Plan Nacional de Vacunación. Así que antes de escuchar al ministro Fernando Ruiz, los invito a que conozcan la resolución 327 del 2021, a través de la cual se habilita ya la etapa 2 del Plan Nacional de Vacunación. A través de la resolución 327 de 2021, el Ministerio de Salud y Protección Social inició la etapa 2 del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 para inmunizar a personas entre 60 y 79 años. Cabe destacar que la apertura de la etapa 2 no representa el cierre de la etapa 1, por lo cual los mayores de 80 años siguen teniendo la oportunidad de vacunarse contra el coronavirus. Los territorios que recibieron biológicos para los mayores de 80 años que ya hayan completado la vacunación de esta población y además tengan disponibilidad de vacunas, podrán utilizarlas para la inmunización de personas entre los 60 y 79 años. MinSalud definirá la asignación de dosis para inmunizar en cada territorio a esta población de etapa 2 mediante acto administrativo. Día a día avanzamos en nuestro propósito de proteger la salud y la vida de todos los colombianos. Bueno, y también viendo esta resolución, señor ministro, importante que usted aborde los detalles, cómo se habilita también ya este segmento de la población, personas que están entre 70 y 79, y algo muy importante que yo quisiera también contarle al pueblo colombiano. Cuando nosotros miramos los avances, primero en la etapa 1 y ahora el inicio de la etapa 2, y estamos atendiendo a la población más expuesta a los riesgos de esta pandemia, cubriendo a mayores de 70 años, estamos cubriendo a la población donde se concentra cerca del 54% de los incidentes fatales causados por el COVID-19 en nuestro país. Así que avanzar en esta etapa también es fundamental para restarle al virus capacidad letal. Lo escuchamos, ministro, y déjeme y le hago una pregunta también de ñapa relacionada con las visitas carcelarias que también han sido habilitadas, pero frente a las cuales hay unos mensajes pedagógicos y protocolos de bioseguridad que deben ser observados. Lo escuchamos, ministro Fernando. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo para usted y para todos los colombianos. Efectivamente, presidente, tal como usted lo dice, tenemos un buen ritmo de vacunación en este momento. Llevamos, el día de hoy aplicamos 70.757 dosis, lo cual nos ubica, como usted decía, alrededor de los 913.000 vacunados en el país. Esto en el día 27, desde que se inició el Plan Nacional de Vacunación, y esperamos seguir avanzando este ritmo para completar y superar ese 1.000.000 de personas vacunadas en el país. Hay departamentos que han avanzado mucho, han culminado prácticamente todas las vacunas que se les han entregado. Otros tienen mayor ruralidad, van a un ritmo más lento, pero evidentemente se nota en todo el país una progresión importante en lo que tiene que ver con la vacunación. Y como usted lo decía, emitimos la resolución 327 para que abre la vacunación de 60 a 79 años. Esta etapa se abre
obviamente previamente a haber terminado la vacunación de mayores de 80, en la medida que ya se está completando todo el proceso de agendamiento programado que veníamos haciendo de mayores de 80, y lo que ya estamos iniciando para la población de mayores de 80 son mecanismos de agendamiento presencial, es decir, que las personas vayan a buscar su vacuna a los centros de salud más cercanos y para poder terminar y finalizar en lo posible esta población. Este mecanismo se ha ido abriendo en diferentes ciudades, y en esas ciudades hemos ido avanzando a lo largo del día de ayer, el día de hoy, y seguramente todo a lo largo de esta semana continuaremos con la población mayor de 80, y tal cual también de acuerdo a un pedido que nos hicieron los entes de control el día de hoy en reunión de mesa de trabajo con la Contraloría, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, se mantiene la vacunación de la población mayor de 80 de manera indefinida, siempre tratando de dar la oportunidad a que aquellos que no se logren vacunar por diferentes razones tengan siempre la posibilidad de acceso a la vacunación. En esta etapa inicial, de apertura a los de población entre 60 y 79 años, vamos a iniciar como iniciamos con los mayores de 80, buscando que se vacune especialmente a la población que está ubicada en centros de adulto mayor, centros de larga estancia, para poder proteger a esta población, que es la que tiene mayor riesgo, dado que se encuentran usualmente confinados dentro de este tipo de establecimientos, y eso nos da una posibilidad importante de reducir el riesgo en operativos que se hagan desde los diferentes departamentos y distritos del país. Y por último, presidente, como usted decía, claramente se expidió una circular en conjunto con el Ministerio de Justicia, abriendo las visitas a cónyuges y la visita familiar para la población que se encuentra en los cárceles de Colombia, para poder tener este apoyo para este tema tan humanitario, tener la posibilidad de tener visitas en estos centros carcelarios. Y evidentemente lo que se ha visto es que hay la posibilidad de que estas personas concurran, usen los protocolos de bioseguridad para proteger a la población, tener una contingencia frente a brotes, y se da la responsabilidad fundamental de definir para cada centro la pertinencia de la apertura tanto al INPEC como a las Secretarías Distritales de Salud. Dos actos administrativos muy importantes para proteger a nuestra población y darle una posibilidad a nuestros presos de tener una posibilidad de una visita familiar y conyugal. El Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Justicia emitieron la circular 021 de 2021, con la que se habilitan nuevamente las visitas de cónyuges y familiares a la población privada de la libertad en las cárceles del país. La decisión se toma dada la reducción de la velocidad de transmisión del COVID-19 a nivel nacional y en aras de proteger el derecho a la salud mental, emocional y psicosocial de las personas privadas de la libertad bajo un criterio de equidad. Estas se realizarán de acuerdo con las precauciones pertinentes y los protocolos de bioseguridad dispuestos en la resolución 313 de 2021. Serán las secretarías de salud municipales, distritales y departamentales y los directores de los establecimientos de reclusión de todo el país quienes deberán fijar las condiciones para estas visitas y la pertinencia en cada establecimiento particular. En caso de que se registre un nuevo brote, se suspenderán las visitas temporalmente mientras se realiza la investigación epidemiológica, se ejecuta el aislamiento de casos y de sus contactos lo más pronto posible. Bueno, ministro Fernando Ruiz, una vez más lo quiero invitar a que podamos atender las preguntas que nos ha enviado la ciudadanía relacionadas con el Plan Nacional de Vacunación. Veamos la primera pregunta del día de hoy. Hola, soy Jesús Fernández y mi pregunta es, ¿la entrega de las vacunas COVID se hará de la misma manera que lo hacen los biológicos del PAI? Muchas gracias, Jesús, por esa pregunta tan importante. Claramente, el programa ampliado de inmunización, el plan ampliado de inmunización de nuestro país,
todos los años aplica cerca de 25 millones de vacunas para cerca de 10 millones de colombianos. Tiene un manejo logístico de frío que es muy especial y que se viene consolidando a lo largo de varias décadas. En el caso particular de este Plan Nacional de Vacunación frente al COVID-19, tenemos elementos de logística que son distintos, obviamente por el tipo de refrigeración, por la manera en la que se deben manipular, por la precaución que hay que tener en todo el proceso de suministro. Así que este plan tiene unas consideraciones logísticas y técnicas que son muy especiales, pero que están soportadas también en la experiencia acumulada a través del Plan Nacional de Inmunización o el Plan Ampliado de Inmunización de nuestro país, que ha sido históricamente reconocido por la Organización Panamericana de la Salud. Fernando, ¿algo que quieras agregar, ministro? Sí, gracias, presidente. La logística depende mucho de la temperatura a la cual se debe depositar y transportar la vacuna. Las de 2 a 8 grados utilizan el mismo procedimiento que utilizamos para el PAI, pero las de que quieren congelarse a menos 70 grados requiere una logística de transporte, de depósito con ultracongeladores y de transporte con una cadena de hielo seco para asegurar sus condiciones de ultracongelación. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Janet Acevedo de la ciudad de Barranquilla. Mi pregunta es, ¿cuál es el riesgo de que se pierda la cadena de frío en la vacuna contra el COVID? Muchas gracias. Buena pregunta, Janet. Riesgo siempre hay y por eso uno de los temas al cual hemos dedicado especial atención es a mantener la cadena de frío. Al más mínimo riesgo que se advierta, a la más mínima posibilidad que se pueda romper esa cadena, inmediatamente se activa un protocolo de seguimiento. Ustedes recordarán que días atrás tuvimos una situación similar, donde hubo una duda razonable de que se hubiera podido afectar la cadena de frío en un suministro de vacunas en el Tolima. Inmediatamente se hizo la intervención, se recogió el material, se hizo además la prueba y verificación de la cadena de frío, se identificó que la cadena de frío no había sido vulnerada y por lo tanto siguió el suministro. Pero ese es uno de los temas de especial cuidado y sobre todo, como lo decía el ministro Fernando Ruiz, para aquellas vacunas que requieren ultracongelamiento. ¿Qué otra pregunta tenemos? Hola, mi nombre es María Fernanda Polo y mi pregunta es, ¿cómo sabemos que cada caja de la vacuna ha estado siempre en su cadena de frío correspondiente? María Fernanda, muchísimas gracias y qué buena pregunta, porque una de las herramientas tecnológicas más relevantes con la que contamos en este Plan Nacional de Vacunación, cuando van las cajas, las cajas llevan lo que se conoce como un data logger. El data logger es un sistema de información que va verificando cómo se ha mantenido la cadena de frío de las dosis que van en esa caja. Por eso las cajas son de especial cuidado, no solamente por su costo, sino porque además tienen esta tecnología de punta que es fundamental y que va enviando información de manera constante a partir del momento en el cual se descarga la caja para que sea después utilizado el material para la aplicación de vacunas. Ministro Fernando, ¿algo que quieras complementar? Solo adicionar que los data loggers se mantienen continuamente calibrados, hay un protocolo de calibración y en el data logger queda completamente registrado durante todo el recorrido que hizo la vacuna, a qué temperaturas estuvo y hay un sistema de alarmas en el cual si subió la temperatura o bajó por debajo de los niveles, de la banda de niveles aceptables, inmediatamente se activa la alarma para poder hacer la evaluación correspondiente. Gracias, ministro. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, mi nombre es Luisa de la Hoz y mi pregunta es ¿cuántas horas o días se pueden conservar las vacunas sin que se afecte la cadena de frío? Muy importante, ministro Fernando, que entremos a este detalle. Sabemos, primero, que hay unos protocolos para las vacunas que necesitan ultracongelamiento y, por lo tanto, también hay una forma de analizarse. Mientras son descongeladas, después de descongeladas, con diluyente, sin diluyente, porque esto garantiza que el suministro sea efectivo. Pero me gustaría que usted, señor ministro, los haga un enfoque desde el punto de vista médico para aclarar cualquier duda y particularmente tenemos unas vacunas que requieren ultracongelación y está el caso de Pfizer que necesitan unas temperaturas muy especiales, pero también una vez salen del ultracongelador, importante que usted también le cuente al pueblo colombiano cuál es el tiempo de conservación con dilución y sin dilución. Presidente, claro, la vacuna de Pfizer, o sea, la vacuna de ultracongelación igual la vacuna de Moderna,
puede conservarse en ultracongelación hasta por 6 meses. Y una vez se extraiga de la ultracongelación, ya sea de la nevera de ultracongelación o del sistema de transporte en cajas con hielo seco, tiene un total de 5 días para ser aplicada o mantenerse a temperatura entre 2 y 8 grados. Ese es el límite importante de la vacuna de Pfizer, por eso su recomendación siempre es usarla en ubicaciones, en las ciudades o áreas metropolitanas muy cercanas a los lugares donde se conservan en ultracongeladores. Las otras vacunas que no tienen ultracongelación, como es la vacuna de Sinovac y la de AstraZeneca, son vacunas que mantienen entre 2 y 8 grados, pueden durar en esa temperatura hasta 12 meses y una vez extraídas pueden conservarse. El vía alfa tiene su estabilidad hasta por 8 horas. Muchísimas gracias, ministro Fernando. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, mi nombre es Aldair Lara y quisiera saber cómo será el proceso de vacunación para las personas que en estos momentos se encuentran aplicando la vacuna contra el COVID-19. Gracias. Muy buena pregunta, Aldair, y de hecho hay algo que es muy importante. Los vacunadores, también dentro del Plan Nacional de Vacunación, ellos hacen parte de la primera etapa y en la medida que se va cumpliendo con la primera etapa empiezan también a suministrarse las vacunas a ellos. Es una muy buena pregunta porque siempre estaba contemplado también que este segmento tan importante de la población y que está enfrentando la pandemia tenga también esa prelación. Ministro Fernando. Sí, solamente recordar que los vacunadores están especialmente expuestos debido a que están atendiendo muchísima población todos los días circulando, personas que vienen de diferentes lugares con diferentes condiciones y diferentes riesgos. El riesgo para ellos es alto, por eso han determinado incluirlos en la primera etapa de priorización y aquellos que vayan entrando a trabajar en sus siguientes etapas serán vacunados tempranamente dentro de esa etapa para poder protegerlos y prevenir el riesgo de enfermedad para ellos. Muchísimas gracias, ministro Fernando Ruiz.